Vamos a comenzar la conversación. Y la verdad que cuando la doctora Pous me estuvo hablando un poco del trabajo de campo y cómo compaginaba con un tipo de discusión, un tipo de preocupación central en el seminario, un seminario que tiene como eje más bien la epistemología, y entonces aparece el trabajo de campo como una pieza un poco extraña, ¿no? El otro día en el Parque de los Cabos había un alcatraz. ¿Cómo se llama? Esta cosa que utiliza para meterse los pescados. Sí, mucho. Y alguien dijo, ¿qué hace pájaro del mar en tierra? Es decir, está muy lejos del mar porque está metido acá. Un poco así me siento yo al hablar del trabajo de campo en este grupo de epistemología, ¿no? Y una primera gran preocupación de fondo es cómo acercar este fenómeno a la discusión y cómo traspasar o puentear las cosas. Entonces dije, bueno, vamos a dejar que la misma exposición y las intervenciones vayan andando y vamos a armar sobre el camino, ¿no? Tengo por acá al final unas reflexiones epistemológicas, pero como que es mejor comenzar sin ellas y después ir viendo cómo las conectamos. Aquí en la UNEFA no se hace trabajo de campo. Vamos a decir, en ciencias gerenciales, el doctorado, muchas, ¿cómo se llama?, tesis, proyectos. En el área de educación tampoco realmente. Desarrollo social no tiene todavía tesis doctoral. Sí, estamos hablando en el ámbito de las tesis doctorales. Y en seguridad y desarrollo integral tampoco, apenas comienzan un par de tesis. Pero he sido jurado y soy tutor de algunas tesis en ese campo. Y creo que es muy popular encontrar la invocación a la etnología, a la etnografía, a la antropología, a la aproximación, vamos a decir, cualitativa, profunda, de la gente que trabaja en esos campos. De manera que sí se invoca el trabajo de campo, sí se invoca el método de la antropología, pero no se hace ni trabajo de campo, ni se honra lo que es dentro de la antropología y la etnografía y la etnología el trabajo de campo, que eso es, vamos a decir, el centro en el fondo de la investigación, el trabajo de campo. Entonces, ¿qué es un trabajo de campo? Eso que en la antropología, en la sociología rural, en otras ciencias, hacen ocupando un tiempo muy importante. Hay una cosa que se llama absent of leave, es decir, permiso que te da la institución, eso es en inglés, pero en otras universidades serán otros idiomas, en Europa, etc., para que tú vayas a hacer el trabajo de campo. Entonces dicen, bueno, usted es un señor que reconocemos que está trabajando en este campo, en este asunto, vaya al campo y vuelve. Tiene un año. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace una gente metida en el campo un año? Y porque eso es parte de esos doctorados. Y eso no lo voy a responder acá, pero lo vamos a ir respondiendo nosotros. Yo tengo una definición del trabajo de campo, sacada de aquí. Yo no he leído ningún material para hacer esta presentación. Todo está de aquí y de mi experiencia. Yo digo, un año o más, solo, en estas condiciones. Inmerso en un ambiente cultural específico, comunal.
caracterizado ese ambiente por las relaciones cara a cara. En la comunidad la gente se conoce cara a cara. Observando. Y esa observación puede ser suave o dura, es decir, puede ser como cuando uno mira pasar el río sin estar fijándose en nada, o puede ser dura, es decir, con instrumentos, midiendo cosas, en búsqueda de cosas fundamentales en la cotidianidad. Cosas fundamentales en la cotidianidad. Yo diría, se busca el sustrato no diaria ni frecuentemente modificable, lo perenne, lo cultural enraizado, o los cambios que se están dando, pero dentro de esa, vamos a decir, esa densidad de asuntos. Pero ¿qué hace alguien un año metido en el campo? Y entonces, desde las discusiones de la UNEFA, ¿por qué no resuelve eso con unas entrevistas dialógicas y una introspección al estilo de las tesis de ciencia gerencial, en las cuales se dice, mira, vamos a meternos con estos modelos que no presuponen cosas, que vamos a acercarnos a la realidad, pero terminan en eso, entrevistas dialógicas e inspección. 3, 8, hasta 12 entrevistas. ¿No? Entonces yo digo, si al fin y al cabo todos son miradas, mi introspección, que esa sería la justificación de por qué no hacer un trabajo de campo, es una mirada. Pero cuando vemos antropólogos metidos 7 años conviviendo con los indígenas, ¿qué hacen en la educación exclusiva de esos señores? ¿O será que eso también es otra mirada? Y cuando vemos el descifrado del genoma humano, miles de actos de investigación y cosas, decimos que esa es otra mirada. Como es también que yo construya algún constructo teórico sobre la mujer en los consejos comunales en Venezuela, a partir de la introspección. Esa es otra mirada. Si reducimos todo a mirada, entonces estos esfuerzos que hoy en día existen, como existen en la UNEFA, de los trabajos de campo en estas disciplinas, no tenemos cómo verlo, no tenemos cómo entender qué es eso. Y ahí está, yo diría, una primera trampa. Porque si nosotros somos los jueces, somos parte ya de nuestros procesos intelectuales, entonces cualquier otra cosa que venga por ahí, pues, es un paradigma, es una especie de paradigma que estamos construyendo en UNEFA, en el cual hay cosas que se rechazan, por supuesto, ni hablar de investigación experimental, eso no existe, trabajo de campo, hemos hecho otra cosa. Ahora la pregunta es, ¿será realmente que esto es así? ¿O será que es así aquí? No sé, esa es una inquietud. Yo no voy a responder eso ahorita. Voy a pasar a explicar lo que es el trabajo de campo como oficio, basado en algunas experiencias. Yo he hecho 4 trabajos de campo en mi vida. Uno de un mes completo en la zona selvática de Villanueva. Otro de 7 meses, menos los fines de semana, o sea, estaba en la semana y me retiraba el fin de semana. Otro de un año full, fue el más difícil. Y otro de año y medio, 15 días sí y 15 días no. Sería la experiencia, y en función de eso viene la reflexión. Por supuesto que en el momento de hacer esos trabajos tuve que dedicarme a orientarme sobre el asunto. Entonces lo que transfiero es la experiencia. Primera cosa, ¿quién es el instrumento de observación y el trabajo de campo? Es uno mismo. Esa es la primera cosa. Cuando tú haces un trabajo de campo en estas condiciones, tú eres el medio principal para la investigación. No hay otros elementos, no hay metodología, es uno. Y reflexionando sobre esto digo, caramba, cuán profundo es el trabajo de campo. Porque ahí estás tú, con tu edad, con tu condición social,
sexualidad, con tu sexo, con tu cultura, con tu religión, con tu idioma, y eso no lo puedes cambiar. Cuando tú entras a hacer un trabajo de campo y te sumerges en una comunidad, eso lo carga contigo. Y yo tenía acá, dije, caramba, debo hablarle un poquito del temperamento, porque es que resulta que hay como, en la literatura, muy común, hay como 4 temperamentos, y uno tiene uno de esos temperamentos. Entonces pudiera ser que uno sea el tipo de persona que le gusta entablar muchas relaciones, interactuar sin mucho programa, o puede ser el tipo de persona más bien introspectivo y cauteloso en la comunicación, o puede ser el tipo de gente más bien con una visión hacia afuera de ordenar cosas, entonces intrusivo, vamos a decir, y que le gusta cerrar las cosas, concluirlas, o puede ser un tipo muy interpersonal, muy personalista, muy relacionado con la voluntad y los corazones de otros, ese es el ámbito. Entonces, si tenemos más o menos esas 4 características de temperamento, eso va a influir en la forma como tú hagas el trabajo de campo. Porque tú eres el único instrumento, el único portavoz, el único vocero de tu investigación. Claro, estoy suponiendo que no va de parte del ministerio tal o de la religión tal, sino que vas como investigador, como observador, investigador, neutro, o lo más neutro que tú puedas. Entonces, bueno, ahí resalta la personalidad, porque si te envían de una oficina del gobierno, ya tú no estás haciendo un trabajo de campo, estás haciendo una acción de cualquier tipo, económica, política, social, lo que sea. Estamos hablando de una persona que está haciendo investigación. La otra cosa es que uno va con una inquietud a buscar una respuesta a unas interrogantes que le ofrezca, cuya respuesta le ofrezca una novedad que le permite ganar su doctorado. Subiendo, traspasando el estado del arte o conocimiento sobre un asunto específico, no obviamente local, porque si es local no tiene valor teórico. Entonces, pero uno también construye la inquietud, y esa inquietud está otra vez relacionada con uno. O sea, realmente el trabajo de campo se puede convertir en cierta medida en un monólogo, porque tú eres quien te presenta, tú eres el que decide cómo estar allá, el que formula las preguntas, de manera que hay un gran mundo personal, etcétera, que está relacionado con la investigación. Quizás sea por eso que les gusta mucho tomar este esquema, porque no tienes que hacer marco teórico. Y una de las cosas que más pesa y fatiga de una investigación doctoral es el marco teórico. Entonces dice, mira, ve, libre, supuestamente libre, y métete allí a la realidad, entonces ya te eliminas el trabajo de campo, pero en el marco teórico. Y después, como digo, también el problema de cómo se asume el trabajo de campo. La verdad que la cosa no es así. La verdad que esas preguntas que se formula el investigador antes de ir un año al campo son preguntas muy importantes. Y no es que va sin presunciones. Quizás va el proceso sin, diría yo, hipótesis acabadas, pero la preparación para entrar en un tipo de investigación de este es muy complejo, muy alto. Después, un elemento muy importante es el acceso y el rapport, que lo construye uno también. Si uno es quien se presenta y uno es quien está en esa comunidad como observador, el acceso a la comunidad y el que tú te ganes la confianza para que te permitan estar allí, y te permitan estar allí un periodo largo, observando, en diversas circunstancias, en diversos tipos de ambientes culturales, en relación, observaciones en relación a ciertas temáticas, a ciertas materias,
materia, ahí está uno otra vez. Y uno está, además, construyendo el rapport, construyendo la confianza y con su conducta, reforzando ese rapport, esa confianza o defraudando. Es difícil. Acuérdate que tú estás estoy hablando de trabajo de campo en los cuales un antropólogo, un sociólogo se mete un año en la comunidad a vivir, ¿no? Sí, lo que llaman la observación no participada, sí participada, es decir, observando. Entonces, es difícil. Yo tengo el caso de un señor que voy a matizar esto con algunos ejemplos. Él era joven norteamericano y se le ocurrió meterse en Pocono a hacer unos estudios de cosas sociales. Y por esos años había una organización que no sé si todavía está en Venezuela que se llama el Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz es una organización que era acusada de ser una organización, una mano oculta de la CIA y no sé qué cosa, y es lo único que hizo. Él era de la Universidad de Nueva York, fue aceptar una invitación a cenar por una pareja del Cuerpo de Paz y cenó con ellos. Mire, peor que Gaddafi, no le duró ni 2 semanas y ya lo armaron, no sé qué cosa, y lo sacaron de él por cuestiones supuestamente políticas. Él no era ningún, yo lo conocía, no tenía nada que ver con eso, simplemente no sabía dónde estaba parado socialmente. Y se le ocurrió hacer esa, ¿cómo se llama? Tener ese acto, esa cena con un par de ciudadanos norteamericanos, eran norteamericanos, le salió el tiro por la culata. Eso no quiere decir que después no hicieron un buen trabajo. Con pocos documentos él hizo una excelente tesis, pero ese es un caso. Hay más. Tengo también el caso de una italiana antropóloga que estudiaba costumbres sexuales entre los indígenas. Ella estuvo visitando, estudiante visitante de LIR, y era muy liberal, claro, porque ella era partidaria de la observación participante. Y entonces, no, es muy en serio, hay un centro de estudios en Italia sobre esas cosas. Y lo cierto es que armó una vez un problema tan serio de celos entre los indígenas, los criollos, hasta los guardias nacionales, todo el mundo. Y me narra que una noche tuvo que salir en volandillas, en una canoa escondida, porque era ¿cómo se llama? La presa de todo un grupo de hombres allí que la habían tenido y que la querían mantener a su lado, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente que no tenía mucho conocimiento de nuestra cultura, a pesar de que era latina, ¿no? Entonces, bueno, por eso le pongo esos ejemplos, para decirle, mira, eres tú solo, el que estás allí, y que si vas a estar haciendo una investigación y observando, lo primero que tienes que ganarte es una posición para que seas aceptado. Ok. Se recomienda, para evitar la proyección psicológica y para evitar el subjetivismo, varias cosas. Una es temperar los datos y observaciones cualitativas con recolección sistemática de datos duros. Eso es parte dentro de la propia antropología. Para sistematizar, para validar. Acuérdate que estás un año recogiendo datos. Si es una cosa sencillita, una semana no hay problema, pero si vas a estar en eso, si sospechas algo, debes buscar la forma de validarlo. Recuerdo el caso muy famoso de 2 antropólogos también norteamericanos que estaban en México, y había uno que coqueteaba con la cultura de la pobreza y todas esas cosas. Y él inventó un tema, un asunto que llamaba la imagen del bien limitado, que la gente no se enriquecía, los campesinos de Centroamérica, porque creían que la riqueza era finita. Entonces, si agarraban mucho, le quitaban a otros. Entonces, por eso redistribuían y no sé qué cosa. Y tenía mucha elaboración sobre esas formas de organización
y éticas y tal. Y tenía un alumno, y el alumno fue para allá después, a los años, y encontró otras cosas, o vio otras cosas. Entonces, finalmente un día se encontraron y el profesor le dice, no, pero es que esta gente aquí, estos campesinos son solidarios, no sé qué más. Dice, profesor, ¿cómo va a decir eso? Si ahí había bastantes conflictos, ¿no? y dificultades. Dice, no, le dice, profesor, recuerda que usted mismo tuvo que salir del campo como 4 meses por los conflictos que se presentaron ahí. Entonces quedó así, porque él había salido, ¿no?, de los conflictos y después volvió otra vez allá a estudiar su solidaridad. O sea, para decirte cuán sesgado puede ser tú a pesar de la profundidad que tengas en tu trabajo. Y por eso se recomienda 2 cosas, 3 cosas. Una, el tener algún dato sistemático impersonal. Segundo, entrar y salir. Eso, así como los psiquiatras cuando hacen psicoanálisis tienen sus reglas, acá no te debes quedar mucho. Entra y sale. Entra y sale. Es decir, regresa a tu ambiente natural, reenfoca y vuelve a entrar para justamente mantener un poco la distancia, y también desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista lírico. Recuerdo otro señor, Leslie Thompson, él se metió a trabajar con los Yanomami y los Anemá y los Maquiritares, y se presentó un conflicto entre estos 2 grupos indígenas, y él se parcializó por uno de ellos, el que pensó que era el más débil. Se dijo, eso no, ¿por qué te metiste? Bueno, porque justamente la intoxicación emocional lo lleva a tomar esas posiciones. Y después mantener una buena, estrecha vinculación con el resto de la comunidad académica, para que los ojos de los demás sirvan de auditoría a tus observaciones, y entonces con esos mecanismos más o menos refuerzan un poco una pretensión de objetividad. Ahora, cuando tú estás metido en un ambiente de eso, hay muchas cosas que se dejan de lado. Primero, la soledad existencial. Eso es un problema muy serio. Quizás te recomienden que para los trabajos de campo profundo vayan parejas, vayan 2 personas. Pero si van una persona, como Malinowski, como Yalixor, como Cañón, como quien sea, oye, hay un paquete interno de estarse tanto tiempo en una comunidad y en una cultura que no es la tuya, ¿no? Hay el choque cultural, lógicamente, hay que superarlo. Hay aspectos éticos, morales, estéticos. Y eso también es parte del arte y del oficio del trabajador de campo en el área cultural, en el área de la antropología. Y no sé si simplemente ustedes han tenido la oportunidad de pasearse por esos, ¿cómo se llama?, elementos. Mucha soledad. Después el manejo del tiempo y la administración de la energía, porque hay, dependiendo del tema, tú estás trabajando un tema complejo desde el punto de vista conflictivo.